Bueno, pues vamos con nuestros expertos y analistas, a quienes ustedes escuchen este espacio. Francisco Gutiérrez Paco, muchas gracias. Jesús Camargo, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Y Jorge Suárez Vélez. Jorge, días, muchas gracias Paco, allá días, desde Nueva York. Bueno, pues el giro de la política monetaria de Estados Unidos no viene de ahora, ya ha provocado debilidad de los mercados, en particular en activos muy calientes como las empresas de tecnología, la deuda de baja calidad o los criptoactivos. ¡Qué derrumbe en el precio de estas criptomonedas, ¿no? El Standard & Poor's está en terreno de corrección, una caída de más del 20% desde máximos. Ayer, de nueva cuenta en el soporte de los 4,000 puntos, pero dicen analistas, ¿dónde conviene de nueva cuenta entrar para recuperarse en este mercado de los osos? Hablan de un Standard & Poor's en los 3,500 puntos. Bueno, eso es lo que dicen muchos, o la mayoría. Y bueno, y en Europa las bolsas registran caídas del 15% en el año. Al parecer la española es la que menos ha caído, con un máximo 10%, pero bueno, pues rentabilidad de bonos en muchos países europeos. Y aunque los mercados se tomaron ayer con calma la subida de los tipos de Estados Unidos, pues ya habían descontado, les pregunto, ya habían descontado con la baja pronunciadísima que se registran en los principales índices de las bolsas de Nueva York, viernes y lunes, lo que no se veía en muchísimos años. A ver, Jorge Suárez Vélez, para que nos conectes un poquito con la parte bursátil financiera. Mira, yo creo que, como siempre ocurre, los mercados se anticiparon desde hace rato, se anticiparon a un entorno de tasas de interés más altas que va a ser radicalmente diferente a lo que hemos vivido en los últimos, que son 14 años, ¿no? Evidentemente, uno de los problemas que estamos enfrentando también es el de la incertidumbre, es decir, todos sabíamos que al hacer un estímulo monetario, un estímulo fiscal tan grande como los que se hicieron con la pandemia, existía el peligro de inflación. Lo que no sabíamos es que este iba a ser aparte acelerado por dos factores: por la invasión a Ucrania, que ha elevado los precios de energéticos y de alimentos, y ahora por un nuevo cierre en China, porque pues les fue muy mal con el Omicron, las vacunas chinas no funcionan, y pues encerraron a 350 millones de chinos, lo cual provocó una nueva ronda de cierres y de interrupciones de cadena de suministro. Entonces, en la primera parte, digamos, la que es puramente económica, fiscal, monetaria, etcétera, podríamos tener un poco más de idea de cómo se puede ir desenvolviendo. En la parte de la guerra y en la parte de la pandemia, ahí es donde seguimos teniendo la posibilidad de incertidumbre que hace muy difícil establecer políticas que sean del todo eficientes. Bueno, a ver, Jorge, y he sido muy repetitivo en esto que aquí mencionábamos hace 8 o 9 meses, decíamos, y se veía muy lejos, y quizá no tan probable. Decíamos, bueno, el fantasma de las tasas de interés, de la inflación, ya se convierten en monstruos enormes, ¿no? De carne y hueso, y ahora pues ya están ahí, inflación de más del 8%, las tasas de interés, bueno, pues este recurso preferido de política monetaria, etcétera, etcétera, quién sabe si va a lograr mantener y después, primero contener y después disminuir el incremento en los precios. Pero decías tú, y le puedes explicar al auditorio desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha provocado, aparte de esta contracción en la producción de muchos productos que viene por el lado de la oferta, le hace 2 años de pandemia, etcétera, etcétera, el aumento tan importante en los precios y esta subida también en los tipos de
de interés que, por ejemplo, en Europa están con inflaciones en algunos países del 8%, pero las tasas siguen en el 1%. Entonces, desde tu perspectiva, es un fenómeno inusual que está en este momento pues, obviamente afectando a todas las economías, pero ¿se ha repetido en otras ocasiones o desde tu perspectiva como economista y financiero? ¿Cuál es la solución? Dicen, Jerome Powell pues llegó tarde a la fiesta, ¿no? Y ahorita pues está luchando ahí con muchos borrachitos, pero dinos tu perspectiva. Mira, yo soy menos crítico de la Reserva Federal de lo que es mucha gente, incluido mi compañero Paco, porque creo que siempre con revisiones 2020, es decir, hay claridad total, pero tenemos que recordar que cuando estábamos en plena pandemia, pues no se veía muy claro, ¿no? Si la economía iba a poder recuperarse, si iba a poder salir adelante, qué iba a pasar con toda esta gente quedándose sin empleo, cómo le ibas a hacer para que la gente se quedara en su casa sin morirse de hambre. Es decir, fue una situación muy compleja. Probablemente se exageró tanto el estímulo monetario como el fiscal. Y esto tiene que ver incluso con la crisis de 2008, donde no se estimuló suficiente. Entonces, en este caso, corrigieron el péndulo en un extremo. Pero lo que sí es un hecho aquí es que además de lo que ya estaba ocurriendo, o sea, ¿de dónde viene la inflación? Originalmente de 3 factores. Tuviste a la gente quedándose en su casa, lo cual creó escasez de trabajadores, lo cual provocó incrementos fuertes en las compensaciones que se requería para contratar a alguien. Segundo, a la gente que estaba en su casa y dejó de demandar servicios porque pues no iba al cine, al teatro, no viajaba, etcétera, pues empezó a demandar cosas. O sea, ¿por qué tienes los niveles por qué están tan atorados los puertos, por qué hay escasez de contenedores y de barcos? O sea, entre otras cosas, el puerto de Los Ángeles está recibiendo 20% más productos de los que históricamente recibía, porque la demanda en Estados Unidos aumentó. Aumentó porque la gente dejó de gastar en servicios y empezó a gastar en cosas, y aparte le estaban mandando cheques a su casa que se estaban gastando. Esa es la segunda razón. Y la tercera es esta interrupción en la oferta, es decir, cadenas de suministro interrumpidas, lo cual hace que pues, los precios, por decirte algo, los coches usados en Estados Unidos tengan un incremento del 50% en promedio, porque simplemente no hay carros. O sea, si tú vas a las agencias, no hay, pues porque no hay semiconductores, porque están detenidas las cadenas de suministro. Entonces, eso es la razón original. Ahora, ¿en qué se está perjudicando ahora por la guerra? Pues en que tienes millones de toneladas de granos en Ucrania guardadas que no logran salir porque los rusos están controlando los puertos. Tienes una bronca de 3 millones de barriles de petróleo ruso que salieron del mercado, un desabasto de gas a Europa. Y esto está coincidiendo, aparte, desafortunadamente, con Estados Unidos, que dejó de invertir en hidrocarburos los últimos 7 años. Entonces, no es tan fácil que de repente nada más prendas el switch y compenses por la caída en el abasto ruso. Es decir, estamos en cierta forma en este muy trillado término de una tormenta perfecta. Ahora, la gran pregunta, ¿no?, de la cual espero hablemos más, es ¿qué se ve para adelante? Es decir, ¿esto va a funcionar o no, estas alzas en tasas? ¿Qué se busca con las alzas en tasas, no? Y yo creo que eso es algo que hay que entender, manteniendo siempre esta incertidumbre de que lo que sí no sabemos es qué va a pasar con la guerra, y no sabemos qué otras cosas podrían pasar alrededor de la pandemia. Bueno, y otro sector que está viéndose muy afectado ya en Estados Unidos por este aumento indiscriminado en los precios, por las razones que tú señalas, ha sido el inmobiliario. Yo quisiera hablar muy poquito de ese sector y luego ya entrar a su análisis profundo sobre el futuro de las tasas de interés y la inflación. Regresamos en 3 minutos. Regreso con Jorge Suárez Vélez y Francisco Gutiérrez, pues en relación a esta decisión de la Reserva Federal del señor Jerome Powell de incrementar, como ya esperaban los mercados. Pero bueno, aquí le llamamos a las bolsas el enfermo bipolar. Viernes y lunes, desastre en las bolsas de Nueva York. Ayer y antes de ayer, pues ya medio se van recuperando. Pero bueno, descontaban este aumento, incluso decían de hasta 100 puntos base, 1%. Y bueno, es lo que produjo la caída en los índices el viernes y el lunes. Pero bueno, vamos a regresar. ¿Qué tanto está sirviendo esta política del señor Jerome Powell, que dicen llegó tarde a la fiesta, para tratar
de frenar el aumento en los precios, inflación en Estados Unidos, que también contribuyó a esta debacle en los mercados el viernes de 8.6%, si no me corrigen, no tengo aquí el dato ahorita, pero bueno, también le preguntaba a Jorge, que está allá en Nueva York, que hay otro fenómeno bien interesante que ya se empieza a palpar, es el freno en el alza de los precios del sector inmobiliario en gran parte de las ciudades de Estados Unidos, y que hablan incluso de una burbuja que pudiera comenzar a desinflarse, si no de un pinchazo, sí, poco a poco. A ver, Jorge, vamos a tu comentario con el sector inmobiliario, que también es muy representativo del estado de la economía en un país, y después con Paco Gutiérrez. Jorge, hay un par de cosas que considerar ahí, Oscar Mario. Primero, que después de la debacle inmobiliaria de 2008, no vimos en la década pasada que hubiera los niveles de inversión que se hubieran necesitado para reemplazar, digamos, inmuebles, etcétera. Es decir, hay una situación de escasez. El segundo tema que está ocurriendo, evidentemente, es que cuando la Reserva Federal imprimió tanto dinero, pues lo que pasó es que mucho de este dinero, dadas las tasas tan bajas, se fue a activos reales. O sea, se fue hacia acciones, por ejemplo, porque si tu opción era comprar un bono que te va a cero, pues mejor comprar las acciones, pero también comprar, por ejemplo, inmuebles, aprovechando que las tasas de hipoteca estaban regaladas. Y eso sin duda ocurrió. Y ahora lo que estamos empezando a ver es que se va frenando ese mercado, pero hay que seguir considerando que sí hay en algunas ciudades una condición de escasez. Eso, por ejemplo, es el caso hoy en Nueva York, lo cual está reflejando, por ejemplo, que los precios de las rentas también están subiendo muy fuertemente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que considerar es que las situaciones se ven muy diferentes cuando tienes tasas tan bajas, tanto en el mercado hipotecario como en el sector tecnológico. Con el sector tecnológico lo que tienes es muchas empresas que no ganan dinero, pero que se podían hacer de capital muy fácilmente o podían pedir prestado muy barato y podían seguir aguantando, digamos, años y años de pérdidas, pues porque el dinero se lo estaban regalando. En este momento eso se detiene y entonces ahora lo que vamos a empezar a ver es una separación mucho mayor entre las empresas que sí ganan dinero y las que no ganan dinero, y dentro de las que ganan dinero les va a ir todavía mejor aquellas empresas que tienen condiciones dominantes en sus mercados que les permiten reflejar los incrementos que están teniendo en costos en los precios de los productos y servicios que venden. Entonces, lo que yo creo que vamos a empezar a ver es un comportamiento mucho más mixto de los mercados. La gente se fija mucho en los índices. Creo que es importante también empezarse a fijar en perfiles específicos de empresas que van a ser muy diferentes hacia adelante. Bueno, oye, y ojalá no nos adelantemos a lo que puede ser un problema enorme allá en la ciudad de Nueva York. Artículos muy aislados y ni siquiera en las primeras planas de los principales medios. Un reto enorme para las autoridades sanitarias de Nueva York. Dicen, crece por minutos, por segundos, el número de ratas. Una plaga de ratas enorme y muy, muy, muy delicada en la ciudad de los rascacielos. Mi querido Jorge, tú ahí vives, me decías, pues tristemente, es cierto, y lamentablemente así es. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero conste que ya lo trajimos a la mesa. Paco Gutiérrez, por favor, tenemos 10 minutitos, ¿eh? ¿Cómo no, Oscar Mario? Mira, pues son varios temas que ya comentaba Jorge, y coincido plenamente con él en que, digamos, es desde mi punto de vista predecible lo que pueda ocurrir con la política monetaria y sus impactos. Lo que es muy impredecible sigue siendo la situación de guerra y los impactos adicionales que puedan ocurrir. Preguntabas cuál es la razón de esta inflación, y yo reitero para beneficio del auditorio, Oscar Mario, se está conjuntando tres factores que no se han resuelto ninguno de ellos. El primero es un choque de oferta. Con la pandemia, la producción bajó, se cerraron empresas, se cerraron empleos, y la producción en términos generales en el mundo bajó. Es decir, tienes menos bienes y servicios por el lado de la oferta. Es lo que hemos llamado un choque de oferta. Por el otro lado, tienes una expansión de la demanda, que es que la política fiscal y la política monetaria
imprimió dinero, en el caso de la política monetaria, como decía Jorge, se lo dio de manera barata a las empresas y a las personas a través de bajas tasas de interés, y se lo dio al gobierno para que se lo transfiriera a las personas. Entonces, la política monetaria y la política fiscal puso dinero, exceso de liquidez, en manos de las empresas y las personas. Entonces, tienes menos producto y más dinero por el otro lado. Cuando eso ocurre, es predecible, y era muy predecible, que ocurriera inflación. De hecho, Oscar Mario, lo que la Reserva Federal pretendía con la política monetaria era generar inflación, porque antes de la pandemia habíamos tenido el riesgo de una deflación. Y hasta ahí, digamos, la política monetaria funcionó bien. Viene la guerra de manera, ahí sí, impredecible, impulsa los precios de energéticos y alimentos. Estos precios de energéticos y alimentos tocan prácticamente toda la cadena productiva, es decir, contaminan con alza en precios otros precios y se generaliza la inflación. Y el problema, aquí sí soy más crítico que Jorge, en el sentido de que eso sí se dio y ahí debería de haber actuado la Reserva Federal. Desde mi punto de vista, la Reserva Federal se ha ido tarde y ha sido tímida. ¿Por qué es importante? No es importante que yo haya o no tenido razón, no es importante eso. Lo que es importante es que si efectivamente la Reserva Federal va tarde, como sí va tarde, y ha sido tímido, como es el caso, yo creo que ayer debíamos haber visto incluso un alza mayor, pero bueno, por lo menos 75 puntos base, menos mal. Lo importante de que digamos que va tarde y ha sido tímido es que su impacto sobre la economía se diluye cuando la Reserva Federal pierde credibilidad. Ayer vimos no solo un alza de 75 puntos base, que no veíamos en 27 años, me parece, o 24, no recuerdo cuántos, sino que vimos a un Jerome Powell verdaderamente preocupado por tratar de que le crean, cuando es el presidente de la Reserva Federal, es decir, su credibilidad y la de la Reserva Federal sí se ha disminuido. No lo digo yo, no solo lo digo yo, lo dicen los índices de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y del Conference Board. Los consumidores reportan que no confían en que la Reserva Federal esté tomando las medidas necesarias para controlar la inflación. Y cuando eso ocurre, Oscar Mario, tienes que subir más las tasas de lo que era necesario. Y tú recordarás que yo ponía el símil de que ibas en un coche y se acercaba ya el semáforo, se encendía el rojo y todavía no aplicabas los frenos. Ahora que ya tienes el semáforo a 20 metros, pues tienes que aplicar un freno mucho más fuerte. Afortunadamente, decía también yo, en Estados Unidos el coche pues se asemeja a un Ferrari. En México pues tienes una carcachita con los frenos medio descompuestos. No es tan efectiva la política monetaria. Y voy al segundo punto que comentabas, el mercado inmobiliario. El principal sector en donde se estimuló la economía fue el sector inmobiliario a través de tasas bajas que le permitieron a las personas comprar casas. Ahora el retiro de ese estímulo y el alza en tasas va a pegar principalmente en el sector inmobiliario. Todas los millones de personas, las millones de casas que se vendieron, Oscar Mario, déjame decirte, en este momento hay 1.6 millones de casas en construcción en los Estados Unidos. Cuando suban las tasas, como ya están subiendo, pues le va a pegar a todos los que tienen un crédito hipotecario, porque van a tener que dejar de gastar en otras cosas para pagar sus hipotecas, en el caso en que tengan sobre todo tasas de interés flexibles, ¿no? Tasas de interés variable. Y eso es lo que pretende ahora la política monetaria, enfriar la economía a través de tasas de interés más altas para que se encarezcan los créditos, se disminuya el consumo y la inversión, particularmente en el sector inmobiliario.
Bueno, aquí nada más hay que resaltar, si me permiten, que el incremento en gran parte del sector inmobiliario en los Estados Unidos es de casas y departamentos cerca de las ciudades porque pues la pandemia nos encerró en el home office, ¿no? Pero bueno, te están diciendo el déficit, dice, se están construyendo 1.6 millones de casas en Estados Unidos, el déficit es de 4 millones, o sea que todavía están abajo de eso. No sé, te están dando estos datos, yo no los conozco, pero vamos a una, quiere decir que todavía hay demanda, ¿no? Aunque las tasas de interés están subiendo. Vamos a marcar otra pausa y seguimos con nuestros especialistas, Jorge Suárez Vélez desde Nueva York, Francisco Gutiérrez aquí en México. En relación a esta decisión que ya se esperaba del señor Jerome Powell de incrementar 75 puntos base la tasa de interés, Paco, a veces como buen pesimista, decía, no, yo creo que nos vamos a ir a 100 puntos base. Pues quedó en 0.75%, pero antes de estar con ustedes, le decía al auditorio que también los principales analistas estiman que la próxima alza que viene en un mes, en julio, se espera de 75 puntos base también. A ver, Paco, vamos contigo, después con Jorge para llegar a las conclusiones y sus pronósticos que siempre nos lo piden del auditorio. Adelante, Paco. Sí. La próxima igual 75 puntos base, ¿no? Mira, ayer Jerome Powell anticipaba eso y me parece un error enorme de un presidente de la Reserva Federal que digamos, comprometa su palabra como lo habían hecho algunos presidentes de reservas federales de que el aumento sería de 50 puntos base. Y esos mismos votaron por 75 puntos base el día de ayer. Es decir, como presidente de la Reserva Federal, siempre te debes de dejar tus cartas completamente abiertas. Y si bien pudo haber dicho que él esperaría que no fuera necesario aumento mayor y que él piensa que a lo mejor 75 puntos base, debía de haber dicho, pero la Reserva Federal hará lo que sea necesario, incluso alzas mayores a 75 puntos base para controlar la inflación. Lo que te estoy tratando de decir, Oscar Mario, es que sí ha sido un mal manejo de la Reserva Federal y sigue siendo un mal manejo. Ayer Jerome Powell dejó ver que lo más probable es que la próxima reunión aumente en 75 puntos base y no 100 puntos base como se especula en el mercado. Eso es lo que dijo. Yo lo que digo es, no sabemos. Ojalá y nada más fuera necesario 75 puntos base, pero la Reserva Federal va tarde. Tiene que seguir dando golpes de fortaleza y de certidumbre, por lo cual yo creo que sería mucho mejor dar alzas más fuertes, más rápido, y en ese sentido me inclino porque vayan por 100 puntos base la próxima vez. Antes de sus pronósticos, porque me dicen que ya está el licenciado Roberto Madrazo, con quien voy a platicar ahorita en la línea. Lo saludo, Roberto, ahorita voy con usted rápido. A ver, ¿cuándo se va a provocar ese punto de inflexión y hasta dónde va a llegar el nivel de las tasas de interés? Punto de inflexión para contener y disminuir el incremento en los precios, le hace inflación, y hasta dónde las tasas de interés. Jorge Suárez Vélez. Yo esperaría que las tasas lleguen este año a niveles de alrededor de 3.75. En Estados Unidos estás hablando. En Estados Unidos este año, que termina el año en 3.75, y probablemente subirán un poco más el año que entra, pero yo lo que esperaría es que empecemos a ver una reducción en inflación hacia finales de este año, y que esa presión se reduzca. Y perdón, un dato rapidísimo, Oscar Mario, sé que tienes que irte a la otra entrevista, pero de lo que decía Paco, entre enero de 2002 y junio de 2021 en Estados Unidos se formaron 12.3 millones de nuevas familias, pero solo se construyeron 7 millones de viviendas. Es decir, hay un déficit importante todavía en viviendas. 4 millones está bueno, lo que me decían del auditorio, ¿lo crees más o menos? Eso, de hecho, según esta es un poquito más de 5 millones. Más de 5 millones. Bueno, a ver, entonces, Paco Gutiérrez, ¿hasta dónde? Vamos, sí, exactamente. ¿Cuándo se va a dar el punto de inflexión, no? Bueno, o esta disminución de la inflación, baja tendencia a la baja de la inflación, o disminución en los precios, y hasta dónde las tasas de interés. Dime rápido Estados Unidos y luego voy rápidamente a sus pronósticos. México, Estados Unidos, PIB, inflación, tasa de interés, tipo de cambio, por favor. Mira, las ventas de casas nuevas ya están bajando 27%, abril. Sí.
las ventas de casas usadas ya están bajando 6% a 5.6 millones. Entonces sí puede haber un déficit, pero ya las tasas de interés están impactando en las ventas. Yo coincido con Jorge, creo que por la parte monetaria sería muy predecible pensar que hacia finales de este año la inflación va a estar dando la vuelta. Sin embargo, no sabemos cuánto va a durar la guerra. Así es que habrá que reevaluar cómo continúa la guerra para ver si la parte monetaria, la política monetaria puede darle la vuelta. Bueno, vamos a yo coincido en que será hacia finales del año, pero sigo creyendo que las tasas de interés van a tener que ir quizás arriba del 4% en algún momento entre hoy y el primer trimestre del año que entra. Tus pronósticos, PIB Estados Unidos, México, Paco, PIB Estados Unidos, PIB México. PIB Estados Unidos 2.5%. PIB México 2%. Ajá. Inflación Estados Unidos México para este año. Inflación Estados Unidos 7%, inflación en México 9%. Tasa de interés. Tasa de interés en Estados Unidos creo que va a cerrar al 3.75, 4%. Okay. Y tasa de interés para México creo que nos vamos a tener que ir entre el 9 y el 10%, Oscar. Órale, pues bueno, ahí los inversionistas extranjeros, aunque es golondrina, pues puede seguir muy atractivo. La inversión en papeles de deuda mexicano le hace CETES principalmente. ¿Tipo de cambio finales de año? Yo creo que vamos a estar rondando entre los 22 y 23 pesos. Jorge Suárez Vélez, por favor, para concluir, PIB en México, Estados Unidos. Estados Unidos 1.7 de crecimiento, México 1.4. Inflación, Estados Unidos. Inflación, Estados Unidos, o sea, que cerráramos, o sea, para todo el año alrededor de 4.7, una cosa así. México. No sé, o sea, no tendré que recalcular. Tasa de interés, Estados Unidos, México para diciembre. Yo esperaría en Estados Unidos 3.75, en México 9.5. 9.5. Tipo de cambio, diciembre. Entre 21 y 22. Bueno, y rápidamente, no dicen del auditorio, ¿a qué tipo de ratas te referías en Nueva York que están inundando la ciudad de Nueva York? Pues a los mamíferos roedores que son más chiquitos que los ratoncitos, a los animalitos, pues. En fin, importante, y ojalá que no se convierta en una realidad, esta invasión de ratas en la ciudad de Nueva York. Se habla también de Londres y, al parecer, de Madrid. En fin, gracias, Jorge Suárez Vélez, gracias, Paco Gutiérrez. Un placer, buen día.